sustentados, que puedan apoyarse en ti, Señor, y descansar en ti. Gracias, amado Señor, te doy por tu palabra, por nuestras vidas, porque sé que operas en nosotros, Señor, conforme a tu propósito. Hoy venimos delante de tu presencia, Señor, anhelantes y deseosos, Señor, hambrientos de tu palabra. Anhelamos ser saciados por ella, Señor. Que tú nos traigas, Señor, consuelo y aliento también en medio, Señor, de la satisfacción que traes a nuestra vida por la provisión que nos das. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a ir a las Escrituras. La primera carta de Timoteo en el capítulo 6. Ya nos estamos acercando al final. Con el favor del Señor nos quedan 2 exposiciones más de la palabra. Vamos a leer en el capítulo 6 desde el versículo 11, en donde quedamos la ocasión anterior. Primera de Timoteo capítulo 6 desde el verso 11. Quiero leer para ustedes desde el versículo 3. Vamos a leer desde el verso 3 para recordar el contexto porque, pues bueno, están muy relacionados los textos, estos 2 textos. Desde el versículo 3 hasta el versículo 10 fue la exposición que hicimos hace 20 días. Hoy es desde el versículo 11 hasta el versículo 16 y están muy relacionados y quiero que estén muy atentos. Dice así desde el versículo 3. Si alguien enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿está qué? Envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia, cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Esta porción de las Escrituras, como nos damos cuenta, es como la parte negativa. Vamos a entenderla como el aspecto negativo, la cara negativa de la moneda, en donde se está hablando en plural, ¿cierto? Se está hablando de los hombres de la iglesia, varios hombres que se apartaron de la fe, que están persiguiendo su codicia, sus deseos, y consecuencia de esa persecución, pues se han generado muchas divisiones y contiendas, conflictos y blasfemias en la iglesia. Ahora la segunda parte, y vemos el contraste con la primera palabra, ¿no? Versículo 11, pero... Y quiero que nos fijemos en la lectura de acá en unos verbos que seguramente van a resaltar allí cuando los estemos leyendo. Son 4 verbos que van a dar toda la directriz de esta parte de las Escrituras. Pero tú, oh hombre de Dios, ¿qué dice? Huye de estas cosas. ¿Y qué más? Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Qué más? Pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión, delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos.
Bueno, ¿notaron los verbos? ¿Sí? ¿Cuáles son? Huye, muy bien. ¿Cuál otro? Sigue. ¿Cuál sigue? Pelea, muy bien. ¿El otro? Echa mano o aférrate o agarra, ¿listo? Esos son los verbos principales que van a dirigir toda la instrucción que Pablo le está dando a Timoteo en esta parte. Si nos damos cuenta, estas parecen ser las últimas palabras de aliento que Pablo le está dirigiendo a Timoteo en esta carta. Como se dan cuenta, no son palabras preparadas o más bien no son frases de cajón, como ciertamente muchas veces acostumbramos a usar nosotros en una despedida. Utilizamos algunas frases de cajón, algunas cosas que ya tenemos en mente, pero a veces realmente no somos ni completamente conscientes de lo que decimos y solamente los decimos por rutina o por quedar bien o porque ya están súper metidas pues en nuestra cabeza y simplemente salen solitas. Estas palabras de despedida de Pablo hacia Timoteo están pensadas, organizadas, meditadas, están guiadas y dirigidas por la obra del Espíritu Santo en su vida y el anhelo que tiene Pablo para Timoteo. Están dirigidas por la obra de redención de Jesucristo y así lo hace ver Pablo en el versículo 13. Y están dirigidas por el grande y soberano Dios que da vida a todas las cosas. Y lo menciona también ¿en dónde? En el versículo 13. Estas palabras de Pablo son claras, concretas y específicas y tienen el propósito de animar, de alentar la vida de Timoteo en esta gran labor que le ha sido encomendada. Timoteo debe luchar contra el pecado continuamente. Y estas casi últimas palabras de Pablo, y digo casi últimas porque le hará otro recordatorio más en el versículo 20, son una guía de su lucha diaria. Estas palabras son la guía para la lucha diaria de Timoteo y la confianza que puede tener en que ciertamente vencerá, ya que no es un mero esfuerzo suyo, pues todo lo que él debe hacer está sustentado en Dios, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta porción se complementa con el texto anterior, como mencioné al principio, y por eso lo leímos. La instrucción viene desde el versículo 3, desde donde leíamos, que indica que debe huir el hombre de Dios. ¿De qué debe huir el hombre de Dios? Todo lo que leímos desde el versículo 3 hasta el versículo 10 es aquello de lo cual debe huir el hombre de Dios. ¿Qué es? Vanidad, necedad, interés corrompido, en discusiones que alimentan el ego, ignorancia de la verdad, y parece una redundancia, pero no, es ignorancia de la verdad a lo que se está refiriendo Pablo aquí, porque la gente puede ignorar muchísimas cosas, pero la verdad es la palabra de Dios, y cuando dice ignorar la verdad se refiere a que no conocen la palabra de Dios. Tal vez conozcan muchísimas cosas técnicas acerca del mundo, acerca de la vida, pero la verdad no la conocen. Tienen codicia en su corazón y aman el dinero. Esto es lo que describe Pablo en los versos 3 al 10. Pablo sabe que Timoteo necesita aliento para vivir de tal forma. Y Pablo lo alienta llamándolo no conforme a sus debilidades, sino conforme a su posición en el Señor. Pablo no llama a Timoteo como pecador, sino que le da aliento en el Señor y lo llama hombre de Dios. Una expresión que fue utilizada bastante en el Antiguo Testamento refiriéndose a hombres de Dios como Moisés, quien hizo frente a todo el pueblo de Israel para dirigirlo delante del Señor. Hombres como Samuel, que ungió al profeta también, y rey Saúl, pero también le hizo apartarse de su labor y su ministerio, lo apartó por orden del Señor. También encontramos en el Antiguo Testamento hombres de Dios como Semaías el profeta, que fue llamado a hablar delante de Roboán y de toda Judá y advertirles acerca de la batalla que estaban por emprender contra sus hermanos de Israel, a causa de que en ese momento se dividió el pueblo de Israel, el reino del Señor, por causa de la necedad de Roboán y sus consejeros jóvenes. Estos son los hombres de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento y seguramente muchos otros más. Y Pablo utiliza la misma expresión para referirse a
Timoteo y le llama hombre de Dios. Pablo quiere darle aliento a Timoteo y le dice, sí tienes una gran labor por delante, tienes una gran labor que enfrentar, pero también tú eres un gran hombre, eres un hombre de Dios. Y no le está dando aliento como quien quisiera subir su autoestima. La causa por la cual le está llamando hombre de Dios es precisamente porque le pertenece a Dios, y por causa de pertenecerle a Dios es que Timoteo puede hacer frente a todas estas situaciones. Este texto contiene 4 verbos imperativos, como les mencionaba, que describen claramente la vida diaria del hombre de Dios. Es crucial que recordemos estos 4 verbos, que no los vayamos a olvidar, ya que revelan la obra soberana de Dios en nuestra salvación y cómo Él nos fortalece hasta el final o hasta que Él venga antes. ¿Cuáles son esos verbos entonces? Vamos a ver si los recordamos. Huye, persigue, pelea y echa mano de la fe, de la eternidad a la cual fuiste llamado. Estos son los 4 verbos que vamos a aprender hoy. ¿De qué debemos huir? Del pecado. ¿Qué debemos perseguir? 6 cosas, 3 parejas, describe Pablo allí, 3 sustantivos que debemos perseguir: la justicia y la piedad, la fe y el amor, y la perseverancia o paciencia y amabilidad o gentileza. ¿Qué debemos pelear? La buena batalla de la fe. ¿Y de qué debemos echar mano? ¿Qué debemos agarrar? ¿A qué nos debemos aferrar? A la vida eterna. Esto es lo que vamos a ver hoy, mis amados hermanos. Dice el versículo 11: pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Mi amado hermano, quiere hacerte unas preguntas para que revises tu vida, revises tu corazón, para que revises tu conciencia, revises tu caminar y evalúa si tú estás huyendo del pecado o estás caminando al lado del pecado, convives con el pecado, alimentas el pecado. ¿Cuál es tu relación con el pecado? Ciertamente, si estuviéramos jugando el pecado, tendría que haber quedado muy atrás de tu vida. Si estuviéramos utilizando las mismas expresiones que Pablo ya ha utilizado en esta carta y estuviéramos en una carrera, el pecado debería estar ¿en dónde? Con relación a tu vida. Atrás, muy atrás. Tú debiste haber superado y huido del pecado hace mucho tiempo. Evalúa ahora tú, mi hermano, tu vida y revisa en dónde está el pecado con relación a tu vida. Puedes mirar hacia atrás y encontrarlo bien apartado de ti. Tal vez ni lo puedas ver, o de pronto ni siquiera tengas que voltear. Tal vez lo tengas a tu lado, o de pronto esté enfrente tuyo y tú estés anhelando alcanzarle. ¿En dónde se encuentra el pecado con relación a tu vida? ¿Sí estás huyendo del pecado? ¿Esa es tu relación con respecto al pecado? ¿Estás huyendo de él? ¿Cuál es tu reacción cuando la tentación viene a ti? ¿Cómo reaccionas cuando estás camino a la tentación, camino al pecado? Dice el Proverbio capítulo 7, desde el versículo 6. Voy a leer hasta el verso 9, pero haríamos bien en leerlo todo en casa. Porque desde la ventana de mi casa miraba por la celosía y vi entre los simples, entre los ingenuos, distinguí entre los muchachos a un joven falto de juicio, pasando por la calle, cerca de su esquina, iba caminando de su casa, al atardecer, al anochecer, en medio de la noche y la oscuridad. ¿Por dónde iba caminando este joven? Si seguimos la lectura, quienes lo han leído. Camino a la casa de la prostituta, de la ramera. Caminaba por la cuadra donde ella vive, enfrente de ella, ingenuamente. Si seguimos la lectura vamos a encontrar que ella estaba allí y sale a la puerta a su encuentro. De hecho, describe la palabra que sale al encuentro de un desprevenido, de un ingenuo, de un incauto, para tomarlo entre sus brazos y atraerlo hacia el pecado. La pregunta, mi amado hermano, es: ¿cuál es tu relación con el pecado? ¿Tú eres así de tonto y descuidado como este joven, como este muchacho, que simplemente camina
por delante del pecado pensando, no va a pasar nada, yo puedo superarlo. Yo tengo que pasar todos los días por esta cuadra porque está rumbo a mi trabajo y yo sé que no voy a tener ningún problema. Yo sé que voy a poder pasar de largo, yo sé que mis ojos no se van a desviar a codiciar a la mujer ajena. ¿Eso es lo que tú piensas del pecado? ¿Así es como tú ves el pecado? ¿Ciertamente estás huyendo del pecado o estás actuando descuidada e ignorantemente y te estás entregando en manos del pecado? El pecado está allí a la puerta, acechando, esperando que pase un ingenuo. Y créeme, se nota a los ingenuos quiénes son. El pecador sabe reconocer los ingenuos y los ve desde lejos y los identifica. Y dice, ahí viene mi marrano. Ahí viene el que me va a sostener. Ahí viene el que me va a dar de comer. Y va a saltar delante tuyo como un león rugiente y te va a atrapar. Y lo peor de todo es que tú te vas a entregar con alegría y con gozo, creyendo que lo que te promete con su lengua lisonjera, como lo describe el proverbio, es verdad, para que cuando abras tus ojos te encuentres como despojado de todas tus pertenencias. Aún hasta tu propia vida puedas haber perdido allí. ¿Eso es lo que tú piensas con respecto al pecado? ¿Tú huyes realmente del pecado? ¿O simplemente eres descuidado con el pecado y te relacionas de esta forma que pasas delante de él, pensando que es un gatito al que puedes consentir y que no te va a hacer nada? Pero estás delante de un león rugiente que está buscando a quien devorar y tú fuiste el ingenuo que se acercó a acariciarlo. ¿Huyes del pecado? ¿Reconoces el camino al pecado? ¿Lo identificas? ¿Sabes que por esa cuadra no debes pasar? ¿Sabes que no debes hacer eso que estás a punto de hacer o eso que has adquirido hábito de hacer? ¿Sabes que debes cambiar ese hábito, ese estilo de vida? ¿Lo reconoces o ya estás entregado por completo a ese estilo de vida? Mi amada hermana soltera, permíteme preguntarte, ¿con quién andas? ¿A quiénes llamas tus amigos o amigas? ¿A quiénes les pides consejo? ¿A quién le estás abriendo tu corazón? ¿A quién le cuentas tus cosas? ¿Con quiénes te estás relacionando? ¿A quién le sonríes en el colegio, en la universidad, en el bus, en tu trabajo? ¿Para quién son tus sonrisas? ¿A quién le estás llamando la atención? ¿Para quién te vistes? ¿Para quién te arreglas? ¿Para quién te decoras, literalmente, como dice la palabra? ¿Qué es lo que tienes en mente? ¿Sabes en qué camino estás? ¿Sabes para dónde vas? ¿Sabes a quién le estás abriendo la puerta de tu vida? Mi amado hermano, permíteme preguntarte, ¿qué haces cuando estás solo en tu casa? Ciertamente has estado solo en tu casa. ¿Qué haces cuando estás solo en tu casa? Te pregunto aún más, ¿has buscado ocasión para estar solo en tu casa? ¿Buscas la ocasión? Tú sabes por qué la buscas, ¿verdad? Tú sabes por qué quieres estar solo. Tú sabes por qué esperas que todos se vayan de tu casa. ¿Te quedas a ver televisión tarde en la noche? Tú sabes qué es lo que pasa en la televisión después de cierta hora. Bueno, ciertamente hoy en día, desde las 6 de la mañana se encuentran cosas perversas en televisión. Pero ciertamente la noche es el momento más propicio para el pecado, dice la palabra del Señor. Porque en la noche andan ellos, los que buscan la oscuridad, los que buscan la maldad. ¿Qué es lo que haces cuando estás solo en tu casa con el internet? ¿Buscas pagar una cuenta de internet para tu celular, para que puedas apartarte a un lugar retirado donde nadie te moleste, donde nadie te conozca? ¿Identificas el camino hacia el pecado? ¿Sabes en dónde está el camino a la tentación? ¿Huyes de él o simplemente te has entregado a él? Y cuando pecas simplemente te justificas. Y dices, no, yo no lo busqué, yo no lo procuré, simplemente surgió, ¿cierto? Como veíamos que dijo, ¿quién fue? Aarón, ¿y quién más? Y Adán, ¿cierto? Simplemente pues
yo eché ahí y ¡pup! Salió el becerro de oro. ¿Cierto? Señor, yo estaba bien y la mujer que tú me diste, yo estaba incauto de la situación. Ellos ciertamente sabían en qué camino estaban. Ellos sabían que iban en camino del pecado y no advirtieron las consecuencias y no se apartaron, siguieron con el camino. La palabra describe que es un camino resbaloso, que es una cuesta abajo. El salmista clama: Señor, no des mi pie al resbaladero, porque ciertamente si tropiezas, lo único que te puede detener de llegar lo más profundo en esa colina es la mano del Señor. De lo contrario, resbalarás hasta el fondo y quedarás embarrado hasta la punta de la cabeza. Completamente. Tú sabes que no debes transitar por ese camino, mi hermano, pero ahí estás. Permíteme hacer otra pregunta. ¿Te has sentado en silla de escarnecedores? ¿Sabes qué es la silla de escarnecedores, verdad? Los burladores, aquellos que se reúnen en el trabajo a hacer corrillo. ¿A hablar de quién? Del prójimo, del que no está ahí presente, del que no está en la rosca, del presidente, de nuestros gobernantes, de la farándula, de los vecinos. Te asomas a la ventana constantemente a ver si ya están las vecinas en la esquina y sales corriendo tan pronto la ves y le dices a tu esposo: voy a hacer un mandado, tengo que hacer un mandado para el almuerzo. Pero ¿qué es lo que estabas procurando y esperando? No huyes del pecado, conoces muy bien el camino al pecado y allá vas, porque quieres el chisme, deleitarte en el chisme, en la murmuración, en la habladuría. ¿Quieres unirte al ministerio diaconal, como veíamos que describía Pablo anteriormente? Porque sabes que puedes ir a visitar a los hermanos y a las hermanas de la iglesia, pero tu intención realmente es ir a deleitarte en la murmuración. Cuéntame, mi hermana, ¿por qué quieres que ore? Pero esa pregunta tiene una doble intención, ¿no? Cuéntame de tu vida, quiero saber. Chisme, información, dame más. Bajo el pretexto de quiero orar por ti, cuéntame por qué puedo orar por ti. Tu única intención es satisfacer tu deseo de saber más, de entrometerte en la vida de los demás, dice Pablo. ¿Identificas el camino hacia el pecado y huyes de él? ¿O ciertamente estás identificando que hay un estilo de vida, hay un hábito en tu vida con respecto al pecado? ¿Eres susceptible a la depresión? ¿Eres susceptible a la tristeza? ¿Estás huyendo del pecado a lo que te puede llevar esto? ¿O ciertamente te entregas a las rancheras y a la música melancólica? ¿Qué tipo de música escuchas si tienes esta tendencia depresiva y triste? ¿Sí se han dado cuenta que cuando una persona está triste quiere escuchar música más triste y deprimente para ponerse peor y regodearse en su tristeza? ¿Lamerse sus heridas? ¿Identificas el camino al pecado? ¿Huyes de él? ¿O te entregas a él y sigues caminando cuesta abajo, confiando en que tus pasos son firmes y no vas a resbalar? ¿Estás desafiando al Señor? ¿Cuál es tu tendencia? ¿Te muestras amigo, tú que tienes esa tendencia depresiva o estar en la tristeza? ¿O prefieres la soledad? ¿Prefieres aislarte y apartarte de los demás para que se conduelan de ti? Para que digan: ay, pobrecito, pero ¿por qué siempre estás solo? Pero no estás dispuesto a mostrarte amigo y abierto y a relacionarte con los demás, porque no quieres que nadie descubra la tristeza y la soledad que hay en tu corazón. Y la escondes, y te apartas, y te vuelves apático y te aíslas. ¿Identificas el camino al pecado? ¿Huyes de él o sigues entregado por el camino del pecado? ¿Lo puedes ver con claridad? ¿O aún tus ojos están velados? ¿O necesitas más luz para identificar el camino hacia el pecado? ¿Planeas tu tiempo para no tener pretexto para la pereza? Qué bueno, muy bien, eres una persona organizada.
pero planear se te ha convertido en un pretexto para no hacer lo que debes hacer. ¿Entiendes de qué estoy hablando? Te quedas solamente en planear. Sí, tu pretexto es voy a planear para aprovechar muy bien el tiempo, pero llega la hora de hacer las cosas y dices no, necesito planear mejor y no haces nada y te quedas planeando. Y aclaro, por si las moscas, ese planear es quedarte sentado meditando, meditando y pensando hasta que te quedas dormido. ¿Sabes cómo se llama eso, verdad? Eso es pereza. Eso es pereza. Eso es ocio. Pero ya tienes un camino establecido para justificarte. Estoy organizando mi tiempo. Estoy planeando para aprovechar bien el tiempo. No quiero perder el tiempo, pero lo estás perdiendo bajo el pretexto de querer hacer las cosas ordenadamente. Te pregunto, mi hermano, otra vez, perdona la insistencia. ¿Identificas el camino al pecado? ¿Te das cuenta si estás huyendo de él o vas camino al pecado? ¿Te quedas contemplando siempre las posibilidades, pero nunca eliges una? ¿Nunca actúas? ¿No eliges qué hacer? Déjame hacerte otra pregunta. ¿Huyes de las ganancias deshonestas, como mencionaba el texto anterior? ¿O ellas siempre te encuentran? Tienes un pretexto para decir es que yo soy muy de buenas. Soy muy de buenas y siempre me llega la plática. De alguna forma me llega la plática. Pero no reconoces que esa plata está mala vida. Porque te llega de una fuente deshonesta. ¿Huyes de las ganancias deshonestas? Una ganancia deshonesta es la que recibes aunque no estés haciendo aquello para lo que fuiste contratado. Sí, mi hermano. Actúas deshonestamente y recibes ganancias deshonestas cuando vas a tu trabajo y recibes tu sueldo completo, pero en tu trabajo no estás haciendo aquello para lo que te contrataron a hacer. Y tú puedes decir, pero es que no hay nada que hacer, ya terminé con mis deberes, ¿qué más hago? Y sacas tu celular y te pones a WhatsAppear, al Facebook, a escribir aquí, a mandar mensajes allá, a hacer TikToks, en fin, en tu tiempo de trabajo. Con el pretexto es que no hay nada más que hacer. Pero ciertamente si tú eres diligente, siempre habrá algo que hacer en tu trabajo. Siempre vas a encontrar algo que hacer en tu trabajo. Y si no hay nada que hacer en tu trabajo, pues no recibas ese salario. Y dile a tu jefe, jefe, no hay nada más que hacer, me voy para la casa. No me vaya a pagar estas horas, por favor. Eso es honesto. Y si no, pues jefe, déme trabajo. Necesito hacer algo, no hay nada que hacer, jefe. Yo no puedo quedarme aquí ganándome la plata de balde. ¿Eres deshonesto? ¿Participas de las ganancias deshonestas? Claro, hay que aclarar que este mensaje estaba dirigido aquí en Timoteo, en el texto anterior. ¿A quiénes? A los pastores, a los ancianos de la iglesia, a aquellos que se estaban ganando o lucrando el dinero por la piedad, o más bien, aclara Pablo, la apariencia de piedad. Promovían una apariencia de piedad, promovían conocer y saber muchas cosas, pero al final ni siquiera la ley conocían, dice el capítulo 1 de Timoteo. Pero sí estaban pidiéndole a la gente. Dice el Señor Jesucristo en los evangelios, iban tras las casas de las viudas. ¿Y qué hacían? Las desfalcaban, las robaban, les exigían, les pedían, les demandaban. Y a la final, ¿qué hacían? Solamente una oración, mi hermana, que el Señor te bendiga y te prospere y adiós. Blasfemando el nombre del Señor y utilizando el nombre del Señor a la ligera, porque ni siquiera estaba su corazón en esa oración. Eso es ganancia deshonesta. Como los pastores de la prosperidad que solamente buscan el tesoro que se encuentra allí escondido en medio del campo de batalla. Y en vez de ir a luchar en el campo de batalla por ganar y conquistar la tierra, se quedan luchando en donde encontraron el tesoro para que nadie más venga a quitárselo. Ganancias deshonestas. Cuando robas tiempo en tu trabajo, entras tarde, sales temprano. Pero ya tienes un amigo cómplice y le dices, marque la tarjeta por mí. Y yo se la marco mañana. Y entre los dos están desfalcando la empresa. Pasa, ¿no? Lo has visto.
No sé si lo has practicado. Cuando obtienes un beneficio prestando un servicio ilícito, como el soborno en el colegio, cuando pretendes recibir un beneficio o un favor a cambio de otro favor, eso es un soborno. Cuando le dices al profesor, profe, páseme y ahí arreglamos, ¿cierto? Nos vemos en la esquina y le invito ahí unas polas. Les parece chistoso, pero en mi colegio pasaba eso. Y mis compañeros arreglaban las notas del colegio así. Con ciertos profesores que se prestaban para eso. Y claro, y evidentemente tú los veías a la salida del colegio en eso. Soborno. ¿Cómo solucionas esos problemas económicos con la ley? Cuando te detiene el policía. Participa el policía del soborno y participas tú del soborno, una ganancia deshonesta. Buscas un beneficio y das un beneficio a cambio. Puede ocurrir en muchos contextos. Cuando callas un pecado, ves a alguien que ha cometido un pecado, te acercas, le dices que no vas a decir nada, pero tu intención es manipular, sobornar a la otra persona, para que puedas descubrirle tu pecado y que la otra persona no diga nada y se convierta en tu cómplice. Tú eres su cómplice y ella es tu cómplice. ¿Has manipulado a alguien de esta forma en tu casa? Cuando ves los pecados de tu esposo o de tu esposa o de tus hijos y los pasas por alto, esperando que ellos no digan nada cuando te vean a ti pecando. Y cuando te vean y te vayan a decir algo, tú saques a relucir. Tú vas bajo la manga, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ay, sí, así está bien, deje así. Y yo también me quedo. Eso es soborno. ¿Identificas el camino al pecado? ¿Estás huyendo de él o te estás entregando al pecado? ¿Te apartas de todo lo que pueda propiciar este pecado o simplemente ya estás acostumbrado a solucionar el problema pecando? Mi amado hermano, si sabes que estás en medio de un campo de batalla y estás puesto allí para que avances conquistando terreno para tu Señor y no para que atiendas el botín que codicias en tu corazón, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Me entiendes de qué estoy hablando? Si no me entiendes, estoy hablando de Acán. ¿Recuerdas a Acán? El hombre por el cual Israel perdió una batalla, porque fue identificado como el culpable del pecado, de haber codiciado unas pertenencias que encontró en el combate. El botín que no le pertenecía había sido apartado para el Señor, era anatema. Y Acán, en vez de ir a pelear por el Señor y para el Señor, para conquistar esta tierra para el Señor, en medio de su combate, ¿qué hizo? Vio y codició, deseó. ¿Tú qué piensas que se quedó haciendo Acán después de haber visto este tesoro allí escondido? ¿Tú crees que él siguió avanzando para pelear y destruir a sus enemigos? ¿O se quedó allí peleando para proteger su tesoro? ¿Estaba huyendo del pecado o se quedó protegiendo el pecado? Se quedó defendiendo su pecado. ¿Entiendes de lo que estamos hablando, mi hermano? ¿Cuál es tu relación con el pecado? ¿Huyes del pecado o simplemente ya estás entregado a él y lo proteges? Y dices que estás en la lucha y estás batallando, pero mentiras, lo único que estás haciendo es guardando tu tesoro. Es protegiéndolo para que no se te aparte mucho. De pronto viene alguien y te lo quita. Y lo quieres para ti, no lo quieres compartir. ¿Luchas contra el pecado? ¿Huyes contra él? ¿O solamente le quieres sacar provecho al pecado? Y es un provecho engañoso, ¿no? Porque el pecado es engañoso. Promete, pero al final no da. El pecado le prometió a Acán riqueza. ¿Y con qué se quedó al final? Con la muerte. Toda su familia tuvo que pagar. Así es el pecado, mi hermano.
pero tú sigues sirviéndole. Sigues caminando descuidadamente por esa cuadra, esperando que en cualquier momento salga el pecado a coquetearte. Y ahí caes redondo. En el mismo versículo dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pablo quiere darle a Timoteo una instrucción clara para su lucha cotidiana y es nuestro anhelo comprender que nosotros estamos involucrados en esta lucha cotidiana. Y esta lucha cotidiana se lleva a cabo con estos 4 verbos, con estos 4 pasos que debemos seguir en nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Huir del pecado. ¿Qué sigue a la huida del pecado? No puedo huir del pecado y quedarme allí, manteniendo la lucha en el lugar en donde estaba. Dice la palabra del Señor que tengo que moverme de ese lugar y avanzar. La lucha no la puedo llevar a cabo en el mismo lugar. Hoy tú luchas por una cosa, mañana no puedes seguir luchando por lo mismo. Tienes que estar en otro lugar, tienes que avanzar en la fe. Y es lo que Pablo viene a decir ahora. Sigue, persigue. ¿Persigue qué? La justicia. En vez de buscar esto, déjalo, huye, déjalo atrás y avanza ¿hacia dónde? Hacia la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. ¿Qué es la justicia? Justicia es la condición del corazón y la mente que está en armonía con la ley de Dios. Sencillo. Justicia es la condición del corazón y la mente cuando tu mente y tu corazón, tus pensamientos y tus anhelos, tus deseos están coordinados en armonía ¿con qué? Con la ley de Dios. Lo que tú buscas, anhelas y deseas es que se cumpla la ley de Dios. Eso es justicia. Justicia es la forma en la que nos relacionamos horizontalmente con nuestro prójimo. La forma en la que tú tienes relación con los que están a tu alrededor. Justicia es el anhelo que Dios pone en el corazón del creyente que le lleva a servir a su prójimo más allá del beneficio que pueda recibir. Porque ciertamente para nosotros justicia es que yo doy, tú me das. Pero no es así para el Señor. La justicia para el Señor es que yo pueda servir a mi prójimo más allá del beneficio que pueda recibir de él. Es decir, que debo servirle aún si no fuera a recibir ningún beneficio. Eso es realmente justicia. Para nosotros justicia nos ha vendido esta idea del comunismo terriblemente y está pero sembrada en nuestra mente profundamente que justicia es igual a equidad. Justicia es igualdad. Pero si fuera así, la justicia que nosotros hubiéramos recibido, ¿cuál es? La muerte. Y dime, ¿has recibido muerte? Tú que has sido salvado por el Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo murió para que tú pudieras tener vida. ¿Podrías llamarle a eso justicia? Hay misericordia allí. Sin embargo, no hay injusticia en Dios, dice la palabra. Pablo diserta al respecto y dice, pero no hay injusticia en Dios. Dios ciertamente es justo, porque sí pagó a alguien, sí hubo muerte, alguien asumió las consecuencias para que tú pudieras tener vida. Seguir la justicia es comprender que yo merecía la paga del pecado, pero por gracia recibí la dádiva de Dios que es vida eterna. ¿Por qué no llevar este mensaje a otro pecador igual que yo? Eso es justicia. Cuando tú pasas ese punto y comprendes que si fuiste salvo por gracia, ¿por qué no llevar este mensaje al que está perdido? ¿Por qué no ir más allá? Nuestra definición de justicia se queda en Él murió por mí, yo soy salvo, gloria a Dios. La definición de justicia del Señor dice, por causa de que tú fuiste salvo sin merecerlo, ve y lleva el mensaje a otro. No seas egoísta, no te quedes ahí, comparte, lleva la buena nueva de salvación, sé justo. Tú recibiste sin hacer nada a cambio, haz que otros reciban. No te quedes con ello.
No codicies lo que encontraste allí. Le pertenece a Dios. La justicia y la piedad están relacionadas. Mientras la justicia es la relación que tengo horizontalmente, la piedad es mi relación vertical, o sea que es mi relación con Dios. La justicia y la piedad muestran mi conducta para con los hombres y para con Dios. Piedad es cómo me comporto en mi relación con Dios. Justicia entonces es cómo te comportas en tu relación con los hombres. La piedad es la práctica del carácter cristiano. La piedad son las evidencias de tu fe. ¿Cómo se pone en evidencia tu fe? Solemnidad, dependencia completa del Señor, confianza en Él, adoración y servicio a Dios, que son sinónimos, ¿no? Es lo mismo. Esa es tu piedad. La forma en la que se manifiesta tu anhelo y tu deseo hacia Dios. La fe y el amor, la siguiente pareja, también van juntos. Sin fe no hay amor verdadero. Tanto la fe como el amor provienen de Dios. Fe es confiar que Dios me puede proveer mejores cosas que las que ya me estaba proveyendo mientras seguía al pecado. Tú te estabas proveyendo de algunas cosas. Fe es confiar que Dios te puede proveer mejores cosas que las que tú te estabas proveyendo cuando le servías al pecado. Fe es cambiar tu estilo de vida. Fe es creer que aquello que te ha dado el Señor lo puedes dar a otro. Por eso la fe está relacionada con el amor. Ciertamente, por la imagen y semejanza de Dios en nosotros tenemos la capacidad de amar. Podemos amar. Aunque estuviéramos apartados de Dios y no le conociéramos, podemos amar. El problema es que ese amor es conforme a nuestra naturaleza. Y si mi naturaleza es pecaminosa, mi amor es pecaminoso. Mi amor está corrompido por el pecado. Así es que, ¿qué es lo que yo más voy a amar en el mundo? A mí. Me voy a amar a mí por sobre todas las cosas. Cuando Dios viene a mi vida, trae fe a mi corazón, cambia esa relación de amor y ahora yo tengo la capacidad de amar a Dios y al prójimo. Porque ya no estoy pensando solamente en mí. Estoy agradecido con la obra que el Señor hizo en mi vida y quiero dar más. Eso es amor. Mi fe se ve reflejada en el amor con que hago las cosas para Dios. Dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. El amor es la forma en la que vivo la fe que Dios me ha provisto. La perseverancia y la amabilidad, la última pareja. Estos dos, al igual que los 4 primeros, tampoco son esfuerzos humanos. Son el resultado de la fe y el amor. La fe me mantiene firme y el amor cambia mi trato hacia los demás. Estos 6 sustantivos trazan el camino que debe seguir el hombre de Dios, que debe seguir todo creyente. Estos son los objetivos del soldado en el campo de batalla: justicia, piedad, fe, amor, perseverancia y amabilidad. Si estás huyendo del pecado y siguiendo al Señor, entonces estás peleando la buena batalla de la fe. ¿Cuál es la pelea de la buena batalla de la fe? Ahora sí podemos decir que estamos en la pelea. ¿Has escuchado muchas veces cómo se responde o respondemos cuando nos saludas? ¿Cómo vas, mi hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Ay, peleando, ay, llevándole ahí en la lucha. Si tú dices que estás en la lucha y no estás huyendo del pecado, no estás en la lucha. Si estás huyendo del pecado, realmente estás en la lucha. Si huyes del pecado y estás avanzando hacia la justicia, hacia la fe, hacia la piedad, hacia el amor, hacia la perseverancia, hacia la amabilidad, estás peleando realmente. Ahora sí podemos hablar que estás peleando la buena batalla de la fe.
No es cualquier batalla la que estás peleando. Es una buena batalla. Y es necesario aclarar esto porque hay muchas batallas. Pero esta es una buena batalla. Una batalla por la cual vale la pena luchar. Porque por esta batalla no estás peleando por tus derechos. No estás peleando por filosofías. No estás peleando por ideales. Estás peleando por la fe. Eso es lo que te motiva a pelear. No huyes del pecado por causa tuya. No huyes del pecado porque quieras ser mejor. No huyes del pecado porque quieras cambiar y mejorar el mundo. No huyes del pecado para tu beneficio, aunque ciertamente lo tendrás. No persigues los dones celestiales para tu beneficio, aunque vendrán. Esto lo estás haciendo porque es tu deber cuidar la sana doctrina, cuidar las buenas palabras de Jesucristo. A esto se refiere la fe que está mencionando Pablo allí en pelea la buena batalla de la fe. No solamente este es tu deber, es el anhelo del creyente. El creyente pelea la buena batalla de la fe porque lo anhela, lo desea, está agradecido con el Señor y quiere servirle. Pablo dice literalmente que debo agonizar luchando para que el nombre del Señor no sea blasfemado por mis prácticas pecaminosas o por no alcanzar un buen testimonio delante de los hombres. Esta es la pelea de la fe. Pelear hasta la agonía, hasta el cansancio, hasta que tu espada quede soldada a tu mano a causa de la sangre que se ha derramado. Hasta el cansancio completo y absoluto. Esta es la pelea de la fe. El propósito de este combate, mi amado hermano, no es ganarle al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo ya está vencido por Jesucristo en la cruz. El objetivo es dar gloria a Dios, dando testimonio delante de los perdidos. El propósito es alcanzar una corona para que tú la rindas delante del Señor. Coronas de vida. ¿Recuerdan que lo vimos en Filipenses? Estas coronas de vida que presentamos delante del Señor son las almas de los perdidos, de aquellos que has alcanzado, porque no te quedaste allí en tu lugar de confort, sino que huiste del pecado y seguiste avanzando para alcanzar a muchos. En otras palabras, no estás huyendo del pecado si te quedas sentado en esta silla, en este estado de confort. Si continúas en este estilo de vida en tu iglesia, pues estoy recibiendo la palabra, estoy siendo edificado, sí estoy huyendo del pecado, pero te quedaste ahí. No estás avanzando hacia la fe, no estás persiguiendo lo que el Señor te ha llamado a perseguir. Te has quedado estancado protegiendo allí tu tesoro, tu manto babilónico y tus barrotes de oro. Eso es lo que estás haciendo ahí, mi hermano. Eso es lo que hacemos cuando simplemente nos quedamos con, estoy en la iglesia, es buena palabra, me están predicando bien, sirvo aquí, hago allá. Pero ¿estás predicando el evangelio? ¿Estás saliendo a llamar a muchos a Cristo? No te engañes, mi hermano, no estás huyendo del pecado, no estás avanzando hacia la fe, te has quedado estancado en el mismo lugar. Por eso Pablo dice, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Agarra la vida eterna. Es necesario que aclaremos esto. El texto es muy claro, pero vamos a analizarlo rápidamente. Ya tenemos la vida eterna, dice el Señor. Ciertamente ya estamos con Él sentados en lugares celestiales, aunque estamos aquí. Confiamos por la fe y por las arras que nos ha anticipado el Señor a través de la obra del Espíritu Santo, que somos salvos. Así es que ya gozamos de la vida eterna. ¿Por qué entonces dice, echa mano de la vida eterna? Agarra la vida eterna. Bueno, la siguiente parte no la aclara. Fuimos llamados a ella. Si fuimos llamados a ella, si alguien nos llamó a ella, fue porque alguien nos invitó a ella. Ya hemos sido invitados, ya estamos en ella. Esto es claro. Porque ya hicimos una buena profesión de ella. Si ya has hecho una buena profesión de la fe, de la vida eterna, es porque ya la tienes. Has hecho una buena profesión de la fe, pasaste a hacer una declaración de fe delante de la iglesia. Profesas la fe.
ya tienes la vida eterna. ¿Estás profesando tu fe? ¿Sigues profesando la fe? ¿Sigues hablando afuera al mundo? ¿Sigues hablando acerca de Jesucristo? ¿Sigues dando testimonio de la fe? Nuestro testimonio es la evidencia de haber recibido esa vida eterna de mano de quien la ganó por nosotros. La evidencia de que tú tienes vida eterna es tu testimonio. ¿Estás testificando? ¿Sigues testificando de Cristo? Echar mano de la vida eterna es usarla, servirnos de ella para profesar nuestra fe a muchos, como lo hicimos cuando hicimos nuestra profesión de fe por primera vez. Echar mano de la vida eterna es predicar el evangelio con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y con el testimonio de nuestras vidas. Por eso debes guardar un testimonio, huyendo de la fe. Dice Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no considero haberla ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué hace? Extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué hace Pablo? Huyendo de lo que está atrás y persiguiendo, extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es la labor de la fe. Eso es lo que Pablo le dice a Timoteo. Y por cuanto nosotros somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, también somos hombres de Dios y estamos llamados a tener las mismas prácticas cada día. ¿Cuáles son esas prácticas, mi hermano, que tú debes tener cada día? Huir del pecado. ¿Qué más? Seguir la justicia, la fe, el amor, la perseverancia, la amabilidad. ¿Qué más? Pelear la buena batalla de la fe. Pelear avanzando, no quedándote en el mismo lugar protegiendo tus tesoros. Y por último, echa mano de la vida eterna. Testifica, da testimonio. Pon evidencia de que tienes la vida eterna en tu mano, muéstrala. Llévala como un estandarte en tu mano, que se haga evidente que la vida eterna está en ti. Damos gracias al Señor, porque esto no son meras obras nuestras, no son nuestras labores. Y Pablo culmina con esto: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha, ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los dos testigos que el Señor ha puesto delante de nosotros? Él nos ha puesto un glorioso encargo, y ese glorioso encargo lo ha puesto delante de dos grandes testigos. ¿Cuáles son esos dos grandes testigos? El primero, Dios, que da vida a todas las cosas. Si tienes temor de huir del pecado y avanzar hacia adelante en medio de la batalla de la fe porque temes por tu vida, el Señor te dice: no tengas temor. Tienes un testigo delante tuyo. ¿Y sabes cuál es la capacidad de este testigo? Que puede dar vida a todas las cosas. No temas por tu vida, Él puede dar vida a todas las cosas. No tengas temor de dar testimonio delante de tu enemigo, como lo hizo Jesucristo delante de Poncio Pilato. Y es el segundo testigo que Pablo nos presenta. Dice: no temas dar tu testimonio, no temas profesar tu fe, aunque te encuentres delante de tu enemigo y éste pueda tomar tu vida. No tengas temor. ¿Por qué? Porque el otro testigo puede hacer ¿qué? Dar vida a todas las cosas. Te puede volver a la vida. Te ha dado vida eterna. De hecho, Pablo está llamando a Timoteo y el Señor te llama a ti a hacer algo que el Señor ya hizo por ti. Ya el Señor hizo esto. El Señor huyó del pecado, lo dejó atrás, lo venció. No solamente huyó de él, dice la palabra que lo venció. Dio testimonio de la fe, avanzó hacia la fe, la ganó por nosotros, peleó la buena batalla de la fe y ha echado mano de la vida eterna y nos la ha traído a nosotros. Y te llama a hacer lo mismo. Y no te está diciendo que lo vas a hacer por causa de tu esfuerzo o que lo vas a lograr. Te está diciendo: yo ya lo hice por ti.
te llamo a que participes de la misma bendición que yo tengo, que participes de los mismos beneficios, de los mismos dones, de la misma fe, que vivas imitándome a mí. A eso es a lo que te está llamando el Señor. El Señor no huyó del pecado, Él lo ha vencido. Dice Pablo, le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 1, en el versículo 14, que hay también un tercer testigo. Tenemos otro testigo. Guarda ese buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Tú puedes guardar el depósito que te ha sido encomendado, el mandamiento que te ha sido dado gracias a la obra del Espíritu Santo que mora en ti. Si te das cuenta en dónde están tus obras y tus esfuerzos, no quedaron en ningún lado. Todos son las obras y los esfuerzos del Señor aplicados a tu vida. Debemos concluir entonces que el llamado que Dios hace a todo creyente de guardar sin mancha ni reproche este mandamiento es un llamado muy grande. Es un llamado que nos supera, es un llamado que no podamos cumplir. Pero por esa misma causa, Pablo concluye en los versos 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Puedes hacerlo? Sin mancharlo y sin que nadie te venga a reprochar. Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No es por un rato. Es o hasta que mueras delante de tu enemigo testificando del Señor, o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Grande es la demanda que te han puesto, grande es la demanda de parte del Señor, pues más grande es el Señor que hace la demanda. Es más grande, es inmortal, es Señor de señores. Bien le dijo el Señor a Jesús: tú lo que estás haciendo no lo haces por ti mismo, hay otro que tiene autoridad sobre ti. Respondiéndole a un rey: ¿temes a los reyes de la tierra? Está el Rey de reyes que te ha ordenado. ¿Temes a la muerte? Está el Señor de señores que es inmortal, trasciende la vida, puede dar y quitarla. ¿Temes a la oscuridad que debes enfrentar para hacer luz? Está el Señor al cual se encuentra en luz inaccesible, una luz que lo llena todo. No hay ninguna oscuridad que pueda permanecer delante de Él. ¿Tienes una gran demanda de parte del Señor? Pues alégrate, mi hermano, porque la demanda la hace alguien mayor que Él, alguien mayor que tú, alguien que ya la hizo por ti, alguien que te sustente y te cuida hasta el final. Mis amados hermanos, esta es la batalla de la fe. Esta es la vida del creyente. Esto es lo que tienes que hacer a diario. Y da gracias a Dios porque lo puedes hacer por causa de que el Señor ya lo hizo por ti. ¿Cuál es tu práctica de fe cotidiana, mi hermano? No lo olvides. Huye del pecado. Persigue ¿qué? La justicia. ¿Qué más? La fe, el amor, la piedad. ¿Qué más? La perseverancia y la amabilidad o la gentileza. ¿Qué más debes hacer? Pelea la buena batalla de la fe. Y por último, echa mano de la vida eterna. El Señor la ha puesto delante tuyo. Es tu bendición, es tu beneficio. Echa mano de ella, no la menosprecies. Úsala, testifica el nombre del Señor. Muestra la vida que tienes al mundo. Levanta ese estandarte en alto para que muchos vengan al Señor. Y da gracias al Señor porque esto no lo vas a hacer en tus fuerzas. Da gracias al Señor porque alguien más poderoso que esta demanda es el que te ha llamado, te ha comisionado y está contigo. Oremos, mis amados hermanos, para terminar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque no has puesto una carga más alta, ni más difícil, ni más pesada que la que podamos llevar, sino que nos has dado, Señor, lo justo, lo necesario, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos llevar esta carga, que es ligera, Señor, porque tú ya llevaste la gran carga por nosotros. Venciste en la cruz, resucitaste.
Has vencido la muerte y al pecado, Señor. Has logrado los triunfos que nos han sido puestos delante nuestro, Señor. Y nos llamas a guardar el mandamiento. Guardar este mandamiento de cuidar la doctrina, cuidar nuestro testimonio y predicar el evangelio al mundo, Señor. Te clamamos, amado Señor, para que podamos ir al mundo a hacerlo. Confiados en tu obra en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque también contamos con el testimonio del Espíritu Santo en nuestro corazón, que nos habla, nos da aliento, nos impulsa, Señor, nos fortalece, nos anima. Gracias te damos, amado Señor, porque lo has hecho todo por nosotros, porque en ti, Señor, hay plenitud. Gracias te damos, amado Señor, por ser propicio a todas nuestras necesidades. Amén.